Siempre había sido mi lugar favorito. El parque al que solía ir con mis amigos cada verano, con sus caminos serpenteantes, los viejos columpios de metal y esa sensación de libertad que solo un espacio abierto puede dar. Pero todo cambió esa noche, cuando algo que no puedo explicar sucedió, algo que nunca debería haber ocurrido en un lugar tan familiar. Esa tarde, justo cuando el sol empezaba a esconderse detrás de las colinas, recibí un mensaje de Nico. El plan era simple, una reunión rápida en el parque después de la escuela, solo para pasar el rato. No era algo fuera de lo común, ya lo habíamos hecho cientos de veces antes. Excepto que, esta vez, algo en el aire se sentía diferente. La temperatura había bajado considerablemente para ser verano, y mientras caminaba hacia el parque, sentí una especie de pesadez en el ambiente. Era como si algo me estuviera empujando hacia abajo, como una fuerza invisible. Lo ignoré, atribuyéndolo a la fatiga del día. Caminé por las calles casi vacías, mirando cómo las luces del parque se encendían lentamente. El cielo se tornaba de un gris profundo, casi azul, y las sombras de los árboles se alargaban como si quisieran atraparme. Al llegar, vi a Nico sentado en uno de los bancos cerca del lago. Tenía el teléfono en la mano y una expresión seria que no le conocía. Me acerqué a él, pero no se movió ni levantó la vista. Solo cuando me senté a su lado, notó mi presencia. ¿Qué te pasa?, le pregunté, intentando aliviar la tensión con una sonrisa. ¿No lo sentís?, respondió, sin apartar los ojos de un punto en el horizonte. Fruncí el ceño, confundido. ¿Sentir qué? Nico se volvió lentamente hacia mí, sus ojos parecían más oscuros de lo normal, como si algo le estuviera robando el brillo. Algo no está bien, Leo. Hay algo en este parque, algo que no debería estar aquí. Lo miré un momento, esperando que se echara a reír, que me dijera que estaba bromeando, pero no lo hizo. Nico no era del tipo que jugaba con esas cosas. Siempre fue el más racional del grupo, el que no creía en fantasmas ni en supersticiones. Verlo así, tan perturbado, me puso nervioso. «Estás paranoico», le dije, intentando sonar despreocupado, aunque la sensación de inquietud comenzaba a apoderarse de mí. «Anoche, vine aquí», continuó, ignorando mi comentario. Estaba solo. Solo quería despejarme un rato, pero vi algo. ¿Algo? Nico asintió lentamente, sus manos temblaban ligeramente. Una figura, de pie, al borde del lago. Al principio pensé que era alguien más, algún vecino paseando o algo, pero no se movía. Solo estaba ahí, mirando el agua. Un escalofrío me recorrió la columna. Tragué saliva, sintiendo cómo la atmósfera se volvía más densa, más pesada. ¿Y qué hiciste?, le pregunté. Me acerqué. No sé por qué, pero lo hice. Sentí como si algo me estuviera llamando. Y cuando estaba a pocos metros de la figura, desapareció. ¿Desapareció? ¿Cómo? Simplemente, no estaba más. Como si nunca hubiera estado ahí. Pero lo peor vino después. Sentí que algo me observaba, como si esos ojos, aunque ya no podía verlos, aún estuvieran fijos en mí. La incomodidad en mi pecho creció, pero intenté mantener la calma. No le des vueltas, Nico. Seguro que era tu mente jugándote una mala pasada. Ya sabes cómo es la oscuridad, hace que veamos cosas que no están ahí. Nico sacudió la cabeza, claramente frustrado. Lo sé, Leo. Pero esta vez es diferente. No puedo sacármelo de la cabeza. Y cada vez que cierro los ojos, siento que está más cerca. Mientras hablábamos, una brisa fría sopló entre los árboles. Las ramas crujieron y las hojas caían con lentitud. Algo en la quietud del parque me ponía los pelos de punta. Parecía que el mundo se hubiera detenido por un momento. Bueno, no veo ninguna figura misteriosa ahora, dije, intentando aligerar el ambiente. Quizás simplemente estabas cansado anoche. Nico me miró, claramente no convencido,
pero no dijo nada más. Nos quedamos en silencio por un rato, escuchando el viento. Pero cuanto más tiempo pasaba, más inquieto me sentía. La sensación de ser observado no me abandonaba. Miré a mi alrededor, buscando cualquier cosa fuera de lugar, pero no vi nada. Me voy, dijo Nico de repente, levantándose del banco. Lo seguí rápidamente. No quería quedarme solo en ese lugar. Mientras caminábamos hacia la salida del parque, sentí una extraña presión en el pecho. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, más difícil de respirar. Aceleramos el paso, pero entonces escuché un crujido a nuestras espaldas. Me detuve en seco, y Nico también. Nos miramos, sin decir nada, pero ambos sabíamos que habíamos escuchado lo mismo. Giré lentamente la cabeza hacia el lugar de donde provenía el sonido. Los árboles se mecían suavemente con el viento, y en la penumbra, algo se movió entre las sombras. ¿Lo viste?, susurró Nico. Asentí, incapaz de hablar. Mis ojos estaban fijos en la oscuridad, esperando que lo que fuera que estaba ahí, saliera a la luz. Pero no lo hizo. Lo único que vimos fue una figura oscura, inmóvil, a lo lejos, entre los árboles. «Vámonos, ya», murmuró Nico. Sin dudarlo, comenzamos a caminar más rápido, casi corriendo. El parque parecía no tener fin. La entrada, que siempre había estado tan cerca, ahora se sentía a kilómetros de distancia. El aire a nuestro alrededor se volvía más frío, más pesado, y cada crujido, cada susurro del viento, nos hacía acelerar el paso. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegamos a la salida. Nos detuvimos, jadeando, y miramos hacia atrás. No había nada. Solo la quietud del parque. «Te dije que algo no estaba bien», dijo Nico, su voz temblorosa. No respondí. Mi mente aún estaba procesando lo que acababa de suceder. No tenía explicación para lo que habíamos visto, pero sabía que no era algo natural. Los días siguientes fueron extraños. Nico dejó de ir al parque, y yo también. Ambos sabíamos que lo que habíamos visto esa noche no era producto de nuestra imaginación. Algo estaba ahí, en la oscuridad, algo que no pertenecía a este mundo. Intenté olvidar, seguir adelante, pero cada vez que pasaba cerca del parque, sentía esa misma presión en el pecho, esa sensación de que algo me observaba desde las sombras. Y entonces, un día, Nico desapareció. No supe qué hacer. Lo busqué en su casa, llamé a sus padres, pero nadie sabía dónde estaba. La policía lo consideró una desaparición más, algo que sucede de vez en cuando. Pero yo sabía la verdad. Sabía que algo lo había atrapado esa noche en el parque, algo que ahora también venía por mí. No volví a dormir tranquilo. Cada noche, sentía esos ojos sobre mí, vigilándome desde la oscuridad. Y ahora, mientras escribo esto, sé que es solo cuestión de tiempo. La figura en el parque está aquí, afuera de mi ventana. Nunca me habían gustado los parques. Siempre pensé que había algo inquietante en esos lugares vacíos, sobre todo de noche, cuando todo el mundo desaparece y lo que queda es solo una extensión desierta de césped y árboles oscuros. Pero esa noche, el parque no era solo un lugar vacío, era el escenario de algo mucho más perturbador. Había salido tarde de casa de mi amigo Lucas, mucho más tarde de lo que había planeado. No tenía ganas de caminar los 20 minutos hasta mi casa, pero no tenía otra opción. Al mirar mi móvil, noté que estaba casi sin batería, así que decidí cortar por el parque para acortar el camino. El parque central de mi ciudad no era grande, pero siempre tenía algo que me hacía sentir incómodo, como si alguien te estuviera mirando desde la oscuridad, entre los árboles. Por supuesto, nunca había visto nada raro en él, pero la sensación estaba siempre ahí, como una sombra que se pega a tus talones. Esa noche, sin embargo, algo estaba diferente.
Apenas crucé las rejas de la entrada, sentí una extraña pesadez en el aire, como si el lugar estuviera vivo. No sé cómo describirlo mejor. Era como si el parque en sí respirara a mi alrededor, lento y profundo, con cada paso que daba. Encendí la linterna del móvil, pero no era gran cosa. La luz apenas iluminaba un par de metros frente a mí, lo que hacía que todo lo que quedaba fuera del alcance de las pareciera aún más oscuro, más denso. Me recordé a mí mismo que solo era un parque, un maldito parque, y seguí caminando. Todo estaba silencioso. Demasiado silencioso. Ni siquiera se escuchaban los grillos que normalmente cantaban por la noche. Solo el crujido de mis zapatos sobre el camino de grava y el latido acelerado de mi corazón me acompañaban. De repente, escuché algo. Paré en seco. Era un sonido leve, apenas perceptible. Como un susurro. Miré alrededor, enfocando la linterna en cada rincón del sendero, pero no vi nada. Todo seguía igual de oscuro, igual de inquietante. Seguí caminando, pero el sonido volvió. Esta vez más fuerte. Un murmullo, como voces apagadas por la distancia. Solo es el viento, me dije, aunque no había viento. Empecé a caminar más rápido, casi trotando. Quería salir de ahí cuanto antes, pero el camino se sentía interminable. Unos pasos. Claros. Directamente detrás de mí. Me detuve en seco, con el corazón martillando en mis oídos. Giré lentamente, enfocando la linterna hacia atrás. Nada. No había nadie. Pero lo había escuchado. Lo sabía. Había alguien más en el parque conmigo. O algo. Mi respiración se aceleró. Comencé a caminar más rápido, casi corriendo, mientras miraba de reojo a todas partes. Los árboles parecían moverse, sus ramas alzándose como brazos retorcidos en la oscuridad. Y entonces, lo vi. A la distancia, junto al estanque del parque, una figura. Estaba de pie, inmóvil, justo donde la luz de mi linterna no alcanzaba a iluminar completamente. Al principio pensé que sería algún vagabundo, pero había algo raro en esa figura. Era alta, demasiado alta. Y su cabeza parecía inclinada en un ángulo antinatural, como si estuviera colgando de un hilo invisible. Tragué saliva y di un paso atrás. No sabía si debía correr o seguir caminando como si no hubiera visto nada, pero la figura no se movió. Ni un centímetro. Solo estaba allí, observándome, aunque no podía ver sus ojos. Decidí no quedarme a averiguarlo. Giré y comencé a correr. Sentía como el frío de la noche se aferraba a mi piel, como si el aire se hubiera vuelto más espeso, más pesado. Corrí lo más rápido que pude, pero no importaba cuánto me esforzara, el camino seguía estirándose frente a mí, como si nunca fuera a terminar. Y entonces, lo escuché de nuevo. Pasos. Pero esta vez no estaban detrás de mí. Estaban a mi lado, moviéndose entre los árboles, justo fuera de mi vista. Podía escuchar las hojas crujir, el susurro de algo moviéndose entre las ramas. Algo que me estaba siguiendo. De repente, me quedé sin batería. La luz de mi móvil se apagó de golpe, dejándome en una oscuridad casi total. El pánico me inundó. Sabía que el parque tenía farolas, pero estaban apagadas. Todo estaba apagado. Como si el lugar mismo hubiera decidido tragarse la luz. Me detuve, jadeando, y miré a mi alrededor. No podía ver nada, solo sombras que se movían en la periferia de mi visión. Sentía que algo me rozaba la piel, como una brisa helada, pero más densa, más real. Casi tangible. Y entonces lo vi de nuevo. La figura. Pero esta vez estaba más cerca. Mucho más cerca. Mis piernas casi no respondieron cuando intenté correr de nuevo. Tropecé y caí al suelo, rascándome las manos contra la grava. El dolor me atravesó, pero el miedo era más fuerte. Me levanté como pude, con las rodillas temblando, y seguí corriendo.
Ni siquiera miré atrás esta vez. No quería saber si me estaba siguiendo, aunque lo sentía. Sabía que estaba ahí, siguiéndome en silencio. Finalmente, vi la salida del parque. Las rejas oxidadas me parecieron la visión más hermosa del mundo. Corrí hacia ellas con todas mis fuerzas, pero justo antes de llegar, escuché una risa. No una risa normal, sino algo bajo, retorcido, como si viniera de todas partes a la vez. Sentí que me congelaba en el acto. Giré lentamente, sin querer pero incapaz de evitarlo, y allí estaba. La figura, justo detrás de mí, inmóvil. Solo que ahora podía verla mejor, aunque desearía no haberlo hecho. Su rostro no era un rostro. No había ojos, ni nariz, ni boca. Solo una masa oscura, un vacío que parecía absorber la luz a su alrededor. La risa continuó, pero no venía de la figura. Venía de mí, de dentro de mi cabeza. Corrí, sin pensar, sin mirar atrás, hasta que estuve fuera del parque. Las luces de la calle me cegaron por un segundo, pero seguí corriendo. No me detuve hasta llegar a mi casa, cerrando la puerta de golpe detrás de mí. Mi pecho subía y bajaba con violencia, y todo mi cuerpo temblaba. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura, sentía su presencia, su risa en mi mente. Intenté convencerme de que solo era mi imaginación, pero algo dentro de mí sabía que no lo era. Nunca volví a pasar por el parque. Nadie me creyó cuando conté lo que había visto. Lo achacaron a un malentendido, a un susto nocturno, pero yo sabía la verdad. El parque no estaba vacío esa noche. Nunca lo está. Cuando Marta sugirió que fuéramos al parque esa noche, no lo pensé dos veces. El parque de nuestro barrio era el típico lugar al que vas para despejarte, relajarte o simplemente pasar el rato. Sin embargo, algo cambió en mí después de aquella noche. Lo que pasó en ese parque, nunca podré olvidarlo. La tarde había sido cálida y el sol se escondía lentamente en el horizonte cuando Marta me envió un mensaje: ¿nos vemos en el parque a las 9? Tengo algo que contarte. Estaba intrigado. Marta nunca era misteriosa, y ese algo que quería contarme me generaba curiosidad, pero también una ligera inquietud. A las 9 en punto llegué al parque, que de día era un lugar de juegos para niños y caminatas familiares, pero de noche tenía un aire diferente. El parque estaba bordeado por enormes árboles cuyas ramas se mecían con el viento, y la tenue luz de las farolas apenas alcanzaba a iluminar los senderos. Había algo extraño en el ambiente, como si las sombras fueran más densas de lo normal, como si la noche estuviera más oscura de lo que debería. Marta aún no había llegado, así que me senté en uno de los bancos. Mientras esperaba, observé el parque en silencio. Todo estaba tranquilo, salvo el sonido ocasional de las hojas que crujían bajo el viento. De repente, escuché algo. Era un ruido, algo que no encajaba con la calma nocturna. Giré la cabeza hacia la zona de los columpios y lo vi, un columpio moviéndose solo, de adelante hacia atrás, de una manera lenta pero constante. Me levanté, sorprendido, pensando que el viento lo empujaba. Pero no había viento suficiente para hacer eso, y los demás columpios estaban inmóviles. Tragué saliva, tratando de calmarme, pero algo me incomodaba. Marta seguía sin llegar. Le envié un mensaje, pero no recibí respuesta. Estará jugando conmigo, pensé, intentando racionalizar lo que estaba pasando. Decidí caminar hacia el columpio. Mis pasos resonaban en la grava del sendero mientras me acercaba lentamente. El columpio seguía moviéndose, pero a medida que me acercaba, comenzó a detenerse, hasta que finalmente quedó completamente quieto. Me quedé de pie frente a él, con la mirada fija en las cadenas que colgaban, sintiendo una presencia invisible que me observaba. Di un paso atrás cuando, de repente, escuché una risa suave. Una risa infantil, que venía de algún lugar en el parque. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie.
El parque estaba vacío, o al menos eso parecía. Empecé a sentir un hormigueo en la nuca. Marta, llamé, esperando que fuera ella gastándome una broma. Pero la risa continuaba, como si un niño estuviera jugando a las escondidas conmigo. Me giré hacia los arbustos cercanos, y algo llamó mi atención. Había una pequeña figura agachada, como un niño escondido entre las sombras. «Oye», murmuré, acercándome cautelosamente. La figura no se movió. No tenía sentido que un niño estuviera ahí a esa hora, pero algo me empujaba a acercarme. Tal vez era mi necesidad de entender lo que estaba pasando. Cuando estuve lo suficientemente cerca, pude ver con mayor claridad. No era un niño. Era una muñeca, de esas antiguas de porcelana, sentada entre las ramas. Sus ojos brillaban bajo la luz tenue y tenía una sonrisa extrañamente maliciosa. Retrocedí de inmediato, sintiendo un frío inexplicable recorrerme la espalda. ¿Quién deja una muñeca aquí a estas horas? Me alejé del lugar, pero la risa continuaba, cada vez más fuerte, más distorsionada. «Marta», grité, sintiendo la urgencia de que ella apareciera, pero lo único que recibí fue el eco de mi voz resonando en la distancia. Justo cuando estaba a punto de volver al banco, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Marta: «Estoy aquí». Miré alrededor, pero no la veía. «¿Dónde?», le respondí. No obtuve respuesta, pero una sensación de peligro se apoderó de mí. Decidí llamarla. El teléfono sonó 1, 2 veces, y luego escuché el tono de llamada justo detrás de mí. Me giré bruscamente y allí estaba ella, de pie, en medio del sendero, mirando fijamente hacia el suelo. «Marta», exclamé, aliviado por un momento. «¿Por qué no me respondiste?». Ella no respondió. Levantó lentamente la cabeza y la luz de la farola cercana reveló su rostro. No era Marta. Tenía el mismo cuerpo, la misma ropa, pero sus ojos estaban completamente vacíos, sin vida. Y esa sonrisa, una sonrisa torcida que no pertenecía a nadie con buenas intenciones. Mi corazón latía con fuerza, mientras mi mente intentaba procesar lo que estaba viendo. La figura comenzó a caminar hacia mí, lentamente, como si estuviera disfrutando de mi miedo. Tropecé hacia atrás, tratando de alejarme, pero mis piernas se sentían pesadas, como si el mismo suelo estuviera reteniéndome. «No. No puede ser», murmuré, luchando por respirar. De repente, la figura de Marta se detuvo, giró su cabeza de manera antinatural hacia la izquierda y señaló algo detrás de mí. Contra todo instinto, volteé la cabeza para mirar. Lo que vi me paralizó. Había más figuras, al menos 3 o 4, todas vestidas con la misma ropa que Marta, con esas mismas sonrisas vacías y esos ojos sin vida, caminando lentamente desde diferentes direcciones hacia mí. Era una trampa. El parque, que había sido mi refugio tantas veces, ahora era una prisión de pesadilla. No sabía cómo, ni por qué, pero esas cosas me querían. Y no había escapatoria. Mis piernas, finalmente obedeciendo a mi mente, comenzaron a moverse. Corrí por el sendero principal, saltando entre las sombras y alejándome lo más rápido que pude de esas figuras que seguían caminando tras de mí, sus pasos resonando en la noche como un eco de condena. A lo lejos vi la salida del parque, pero sentí que algo me agarraba la camisa por detrás. Me detuve de golpe, giré la cabeza y vi una mano esquelética, helada, sujetándome con una fuerza sobrehumana. Solté un grito de desesperación, intentando zafarme, pero esa cosa no me soltaba. De repente, todo se oscureció. Me desperté en una cama de hospital, con luces fluorescentes parpadeando sobre mí. Mi cuerpo temblaba, y mi mente aún no podía procesar lo que había pasado. Un médico entró en la habitación, mirándome con una expresión seria. «Te encontraron en el parque, inconsciente», dijo. «Dicen que llevabas varias horas ahí, pero no había señales de nadie más». «¿Nadie más?», pensé. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de recordar.
todo seguía nublado. Pero entonces lo vi, un pequeño columpio balanceándose en la distancia, en la oscuridad de mi memoria. ¿Y Marta?, pregunté, esperando que al menos ella estuviera bien. El médico me miró fijamente, con una mezcla de lástima y preocupación en sus ojos. ¿Quién es Marta? Mi corazón se detuvo por un segundo. Intenté explicarle, pero mientras las palabras salían de mi boca, todo empezaba a desmoronarse en mi mente. ¿Quién era Marta? ¿Qué era real? El parque, las figuras, la muñeca, todo parecía un sueño distante y distorsionado, pero las marcas en mi cuerpo me decían que no había sido una pesadilla común. Algo había ocurrido en ese parque, algo que no podía entender. Y lo peor de todo, sentía que no había terminado. Cada vez que cerraba los ojos, podía escucharla, esa risa infantil que no dejaba de resonar en mi mente, acompañada del sonido metálico de unas cadenas de columpio, balanceándose solas en la oscuridad. Siempre odié ese parque. Desde que me mudé al vecindario, su atmósfera parecía fuera de lugar, como si el tiempo ahí se detuviera. Aún así, todos lo veían como un lugar de escape, donde los niños jugaban, las familias hacían picnics y los ancianos paseaban. Yo lo evitaba. Había algo en sus sombras, en la forma en que los árboles parecían inclinarse demasiado, como si sus ramas quisieran alcanzarte. Era viernes por la noche cuando todo cambió. Mis amigos, Javier y Laura, insistieron en que deberíamos hacer algo diferente. ¿Por qué no hacemos una fogata en el parque?, sugirió Javier, con ese brillo travieso en los ojos. A Laura le pareció la mejor idea del mundo, mientras yo dudaba, pero no quise parecer el cobarde del grupo. ¿Por qué no?, pensé. Quizás un par de risas y una noche bajo las estrellas me harían olvidar lo incómodo que me sentía en ese lugar. Nos reunimos alrededor de las 10 de la noche, cuando la mayoría de la gente ya había regresado a sus casas. El parque estaba completamente vacío, y la luz de las farolas apenas iluminaba los senderos. Javier traía una mochila llena de cervezas, mientras Laura cargaba con una bolsa de malvaviscos. «Esto va a estar épico», dijo Laura, con una sonrisa que trataba de contagiarme entusiasmo. «Si no te asustas antes», le contesté, bromeando para ocultar mi incomodidad. Caminamos hasta el claro central del parque, un lugar que solía estar lleno de niños durante el día, pero que ahora parecía más un escenario abandonado. Javier encendió la fogata con facilidad, y pronto nos encontramos sentados alrededor de las llamas, conversando sobre cualquier cosa menos el parque. ¿Has escuchado las historias sobre este lugar?, preguntó de repente Laura, mientras mordía un malvavisco chamuscado. La miré con escepticismo, pero ella continuó. Dicen que hace años, alguien desapareció aquí. Una niña pequeña. Nunca la encontraron. Esos son solo cuentos, dije, intentando sonar despreocupado. Eso es lo que piensas. Javier intervino, acercándose más al fuego. Yo también escuché sobre eso. Algunas personas creen que sigue aquí, vagando por el parque. El ambiente se tensó. Aunque ambos sonaban como si solo quisieran asustarme, no podía evitar sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. El viento soplaba suavemente, haciendo que las hojas crujieran sobre nuestras cabezas. Cada sombra parecía moverse un poco más de lo que debería. «Deja de asustar, Javier», dijo Laura, pero había una ligera vacilación en su voz. Nos reímos nerviosamente, tratando de sacudirnos el mal presentimiento. Decidimos seguir bebiendo, contándonos historias tontas y disfrutando de la noche. Sin embargo, mientras el tiempo pasaba, no podía dejar de notar algo. A pesar del calor de la fogata, el aire alrededor nuestro estaba inusualmente frío, y el parque, que durante el día se llenaba de sonidos, estaba inquietantemente silencioso. «Voy por más leña», dijo Javier, levantándose de golpe. «¿Te acompaño?», ofreció Laura, intentando sonar casual. «Estaré bien. No me tardo».
Javier desapareció entre los árboles, dejándonos a Laura y a mí en un silencio incómodo. El fuego chisporroteaba, lanzando sombras largas y temblorosas a nuestro alrededor. Laura y yo intentamos continuar la conversación, pero era obvio que ambos estábamos nerviosos. No sé cuánto tiempo pasó antes de que me diera cuenta de que algo andaba mal. ¿Por qué Javier tarda tanto?, pregunté, mirando hacia los árboles. Laura se encogió de hombros, pero sus ojos revelaban la misma preocupación que yo sentía. Tal vez deberíamos ir a buscarlo, sugirió finalmente. Sin decir más, nos levantamos y comenzamos a caminar en la dirección por donde Javier había desaparecido. La linterna de mi teléfono apenas iluminaba el sendero, y cada paso que dábamos hacía que el silencio del parque se volviera más opresivo. El viento había cesado, y los árboles, que antes solo susurraban, ahora parecían estar acechándonos, observando nuestros movimientos. «Javier», llamó Laura, su voz temblando un poco. No hubo respuesta. Solo el eco de su voz y el crujido de nuestras pisadas. Después de caminar unos minutos, lo vimos. O al menos, vimos algo. A la distancia, una figura se movía lentamente entre los árboles. No era Javier. Era alguien más, una silueta pequeña, demasiado pequeña. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Eso es un niño?, susurré. Laura me miró, pálida, y negó con la cabeza, pero antes de que pudiera detenerla, comenzó a caminar hacia la figura. «Laura», le grité, pero ella no me escuchó. La seguí rápidamente, sintiendo como el miedo se enroscaba en mi pecho. A medida que nos acercábamos, la figura comenzó a hacerse más clara. Era una niña, con un vestido blanco sucio, y su cabello oscuro caía enmarañado sobre su rostro. No se movía, solo estaba ahí, de pie, como si nos hubiera estado esperando. Laura se detuvo a unos metros de ella, su mano temblando mientras intentaba decir algo. Pero antes de que pudiera pronunciar palabra, la niña levantó lentamente la cabeza. Sus ojos. No había ojos. Solo dos cuencas vacías, negras como la noche misma. Laura gritó, retrocediendo, y yo corrí hacia ella, tomándola del brazo para alejarla de ahí. Mientras corríamos, podía sentir algo detrás de nosotros, una presencia que no veía pero que sabía que estaba ahí. El parque, que siempre había sido un lugar amplio y abierto, ahora parecía un laberinto sin salida, y cada sombra se volvía más amenazante. Finalmente, llegamos a la fogata, donde el fuego se había reducido a unas pocas brasas. Javier no estaba. Nada estaba. Solo el eco de nuestras respiraciones agitadas. «Tenemos que salir de aquí», dije, mi voz apenas audible. Laura asintió, incapaz de hablar. Empezamos a caminar rápidamente hacia la salida del parque, pero algo seguía mal. El camino parecía más largo de lo que recordaba, y las farolas, que antes nos habían iluminado el sendero, ahora parpadeaban, proyectando sombras que se alargaban de formas extrañas. Cada paso que dábamos hacía que el aire se volviera más denso, más pesado. Sentía como si estuviéramos caminando en círculos. Laura comenzó a llorar, pero no dijo nada. Sabíamos que algo nos estaba siguiendo, algo que no pertenecía a este mundo. Cuando finalmente vimos la puerta de salida, fue como si nos hubiera dado un respiro de esperanza. Corrimos hacia ella, pero justo cuando estábamos a unos metros, Laura se detuvo en seco. «¿Qué haces?», le grité, sin entender. Ella no se movía, su mirada fija en algo frente a ella. Lentamente, volví la vista, y lo vi. Javier. Estaba de pie justo al otro lado de la puerta, mirándonos fijamente. Pero algo no estaba bien. Su piel estaba pálida, casi translúcida, y sus ojos eran como los de la niña. Negros. Vacíos. «No puede ser», susurré. Antes de que pudiera reaccionar, las luces parpadearon una última vez y todo se sumió en la oscuridad.
Solo el sonido de una risa infantil resonó a nuestro alrededor, helando la sangre en nuestras venas. Nunca me había gustado acampar, pero a mis amigos sí. Como la única en el grupo que prefería una noche tranquila en casa, con un buen libro o una película, siempre encontraba una excusa para evitar las escapadas al bosque. Pero aquel fin de semana, no pude decir que no. Habíamos planeado la salida desde hacía semanas. Mis amigos, Daniel, Laura y Sara, estaban emocionados. Era principios de otoño, justo antes de que el clima comenzara a enfriarse de verdad. Los colores del bosque prometían ser espectaculares, con hojas en tonos dorados, naranjas y rojos. Y la idea de estar desconectados del mundo durante un par de días, lejos del bullicio de la ciudad, era tentadora. Aunque, sinceramente, había algo en los bosques que me incomodaba. Siempre lo había sentido, como si las sombras entre los árboles ocultaran más de lo que dejaban ver. El viaje en coche fue largo. Daniel conducía, mientras que Sara y Laura no paraban de hablar de lo emocionante que sería la aventura. Yo, en el asiento trasero, mantenía la vista clavada en el teléfono, aprovechando los últimos momentos de conexión a la red antes de perder señal. Me sorprendí a mí misma mirando por la ventana de vez en cuando, viendo cómo el paisaje cambiaba, de casas y edificios a interminables filas de árboles. Finalmente, llegamos al sendero que nos llevaría al lugar de campamento. Era un camino estrecho y no muy bien marcado. Daniel comentó que había encontrado el lugar en un foro de excursionistas, un sitio que supuestamente estaba alejado de las rutas más transitadas y, por lo tanto, menos frecuentado. Sara y Laura estaban encantadas con la idea de acampar en un lugar secreto. Yo, por otro lado, no podía dejar de pensar en por qué un lugar tan apartado no era más popular. Me repetí a mí misma que estaba siendo paranoica, pero la sensación de incomodidad no desapareció. Tras unas horas de caminata, llegamos a una pequeña pradera rodeada de árboles imponentes. Era el lugar perfecto para armar nuestras tiendas. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas y la temperatura descendía con rapidez. Todos nos pusimos a trabajar en silencio, cada uno concentrado en su tarea. La tienda de campaña que compartíamos Laura y yo fue la primera en estar lista. Me sentí un poco más aliviada cuando tuve mi pequeño espacio personal en medio de aquel vasto y desconocido entorno. La noche cayó rápido. Encendimos una fogata y nos sentamos alrededor, comiendo malvaviscos y contándonos historias tontas. Todo parecía bien, pero no podía sacudirme la sensación de ser observada. No quería sonar como un aguafiestas, así que no dije nada. Pero cada vez que miraba hacia el bosque, sentía un peso en el pecho, una opresión que no podía explicar. Después de un rato, el cansancio comenzó a pasar factura, y decidimos irnos a dormir. Me metí en mi saco de dormir, escuchando los sonidos del bosque mientras intentaba relajarme. Podía oír el crujido de las ramas, el suave susurro del viento y algo más. Un sonido sutil, como un murmullo distante. Pensé que eran mis amigos hablando en la otra tienda, pero cuando presté más atención, me di cuenta de que venía de fuera, del bosque. Abrí los ojos, mi corazón latiendo con fuerza. Laura dormía profundamente a mi lado, su respiración era regular y tranquila. Me incorporé lentamente, tratando de hacer el menor ruido posible. El murmullo continuaba, pero no lograba identificar de dónde provenía. Era como si el bosque mismo estuviera hablando, un lenguaje desconocido y antiguo. Me senté allí, inmóvil, escuchando. Los minutos pasaron y el sonido se desvaneció poco a poco, hasta que solo quedó el silencio. Me recosté de nuevo, diciéndome que todo estaba en mi cabeza, fruto del cansancio y la sugestión. Sin embargo, me costó conciliar el sueño. A la mañana siguiente, el ambiente había cambiado. La niebla había descendido durante la noche, cubriendo el bosque con un manto espeso y frío. Apenas podíamos ver a unos metros de distancia, lo que hacía que el lugar se sintiera aún más aislado.
Daniel y Sara estaban ya despiertos, preparando el desayuno. Cuando me acerqué, noté que había una tensión en el aire. ¿Todo bien?, pregunté, tratando de sonar casual. Sí, solo que, Sara se detuvo, mirando hacia los árboles. Es raro, ¿no? Esta niebla tan espesa. Daniel asintió, pero no dijo nada. La fogata de la noche anterior estaba apagada y no se escuchaba ningún sonido de vida en el bosque. Ni pájaros, ni insectos. Solo silencio. El plan para el día era explorar los alrededores, tal vez encontrar un arroyo o un claro para pasar la tarde. Aunque la niebla era densa, decidimos seguir adelante, pensando que eventualmente se disiparía. Caminamos en fila india, con Daniel liderando el camino y yo al final. La niebla envolvía todo, amortiguando nuestros pasos y haciéndome sentir como si estuviéramos caminando en círculos. Después de una hora, empezamos a notar que algo no estaba bien. Daniel, que era el más experimentado en senderismo, parecía desorientado. Consultaba su brújula una y otra vez, pero la aguja giraba sin sentido, como si no pudiera encontrar el norte. Debe estar averiada, murmuró, pero la preocupación en su rostro era evidente. Continuamos caminando, con la esperanza de que la niebla se levantara, pero solo parecía hacerse más densa. Mis amigos intentaban mantener el ánimo alto, pero podía sentir el miedo creciendo en ellos. Cada vez que miraba hacia los árboles, veía formas que parecían moverse entre la bruma, sombras que se desvanecían cuando intentaba enfocarlas. Fue entonces cuando Sara lo notó. ¿Han visto eso?, dijo en voz baja, señalando hacia un punto en la niebla. Todos nos detuvimos. A lo lejos, apenas visible entre los troncos, había algo que no pertenecía al bosque. Una figura alta y delgada, inmóvil como una estatua. No podía ver su rostro, solo la vaga silueta de lo que parecía ser una persona. Debe ser otro excursionista, dijo Laura, aunque no sonaba convencida. ¿Por qué no se mueve?, pregunté, mi voz más aguda de lo que pretendía. Daniel frunció el ceño y comenzó a caminar hacia la figura. Sara y yo lo seguimos, aunque mis instintos me gritaban que no lo hiciera. A medida que nos acercábamos, la figura parecía desvanecerse, como si la niebla la estuviera absorbiendo. Finalmente, llegamos al lugar donde debería haber estado, pero no había nada. Solo más árboles, más niebla. No es posible, susurró Sara, mirando a su alrededor, como si la figura pudiera reaparecer en cualquier momento. Daniel se inclinó para examinar el suelo, pero no encontró ninguna huella. Estábamos solos. Debe haber sido un juego de luces, dijo Daniel, pero ninguno de nosotros lo creyó realmente. Decidimos regresar al campamento. La exploración ya no parecía una buena idea. Pero cuando comenzamos a caminar de vuelta, me di cuenta de que algo andaba mal. El paisaje no era el mismo. Los árboles parecían más juntos, los senderos más estrechos. Estábamos perdidos. La niebla se hacía más espesa y el frío se intensificaba. Empezamos a discutir sobre la dirección correcta, pero todo parecía idéntico. Finalmente, Laura sugirió que nos quedáramos en un lugar hasta que la niebla se despejara, pero Daniel estaba seguro de que, si seguíamos adelante, encontraríamos el camino de vuelta. El tiempo parecía distorsionarse. No tenía idea de cuánto habíamos estado caminando, pero sentía como si hubieran pasado horas. La tensión entre nosotros crecía. Nadie quería admitir que estábamos asustados, pero era evidente. El bosque, que al principio parecía un lugar tranquilo y hermoso, se había transformado en algo amenazante y opresivo. Entonces, lo vimos de nuevo. La figura estaba allí, a solo unos metros de nosotros, inmóvil como antes. Esta vez, más cerca. Podía ver más detalles ahora, aunque la niebla distorsionaba su forma. Parecía una persona, pero había algo raro en su postura, algo antinatural. Era demasiado alta, demasiado delgada, con extremidades que no parecían tener la proporción correcta.
nadie se movió. Todos estábamos paralizados por el miedo. La figura se quedó allí, observándonos, o al menos eso parecía. No tenía rostro, solo una sombra donde deberían estar los ojos y la boca. Sentí un escalofrío recorriendo mi espina dorsal, y mi mente gritaba que corriera, pero mis piernas no respondían. De repente, la figura se desvaneció de nuevo en la niebla, como si nunca hubiera estado allí. Esta vez, nadie dijo nada. Todos sabíamos que lo que estábamos viendo no era normal, no era una alucinación. Algo nos estaba siguiendo, jugando con nosotros. Daniel intentó mantener la calma, pero podía ver el pánico en sus ojos. Nos hizo avanzar más rápido, aunque ninguno de nosotros sabía a dónde íbamos. Cada paso se sentía como un error, como si estuviéramos adentrándonos más en una trampa. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, encontramos una pequeña cabaña. Estaba en mal estado, como si hubiera estado abandonada durante años. La madera estaba podrida, y las ventanas, cubiertas de polvo y telarañas. Pero era un refugio, un lugar donde podríamos estar a salvo, al menos temporalmente. Entremos, dijo Daniel, y aunque la idea de estar en un lugar cerrado no me gustaba, lo seguí junto con los demás. La cabaña olía a humedad y descomposición. Adentro, el mobiliario estaba cubierto de polvo, y las paredes estaban manchadas con algo que no quise identificar. Parecía que nadie había estado allí en décadas, pero lo que me inquietó más fue un espejo grande, colgado en la pared del fondo. Estaba cubierto de una fina capa de polvo, pero aún reflejaba la luz tenue que entraba por las ventanas. Nos quedaremos aquí hasta que la niebla se disipe, dijo Daniel, aunque su voz no tenía la misma convicción de antes. Me acerqué al espejo, sin saber por qué. Había algo en el que me atraía, algo perturbador. Mi reflejo estaba borroso por el polvo, pero podía verme, de pie frente a él. Sara se me unió, y también miró su reflejo. Entonces, lo vi. Un movimiento detrás de nosotros, en el espejo. Me di la vuelta, pero no había nada. Volví a mirar el espejo, y allí estaba de nuevo, la figura, detrás de nosotros. Esta vez, estaba más clara, más definida. Sus extremidades se estiraban como si la niebla misma la estuviera moldeando, y sus ojos. Sus ojos eran pozos negros que absorbían toda la luz. Sara gritó, y todos nos alejamos del espejo. Daniel trató de calmarla, pero yo no podía dejar de mirar hacia el reflejo, esperando que la figura apareciera de nuevo. El pánico se apoderó de nosotros. No podíamos quedarnos en la cabaña, pero tampoco podíamos salir a la niebla, sabiendo que eso estaba allí, esperándonos. Estábamos atrapados. El tiempo pasó de forma extraña en la cabaña. El miedo nos mantenía en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, escuchando los ruidos del bosque que parecían cada vez más cercanos. El murmullo volvió, más fuerte esta vez, rodeando la cabaña como un susurro incesante que no podía entender. Entonces, la puerta se abrió sola. Todos saltamos, mirando con horror cómo la puerta, que habíamos asegurado, se deslizaba lentamente, revelando la niebla espesa del exterior. Y allí, en el umbral, estaba la figura. No había duda ahora. Nos estaba buscando, nos quería. Daniel fue el primero en correr. Lo vi desaparecer en la niebla, seguido por Laura. Sara y yo nos quedamos paralizadas, incapaces de movernos, hasta que ella tiró de mí, obligándome a salir de la cabaña. Corrimos sin rumbo, sin saber si estábamos yendo en la dirección correcta. Solo queríamos alejarnos, pero el bosque parecía cambiar a nuestro alrededor, los árboles se cerraban como una jaula, y la niebla se hacía más densa, más opresiva. Entonces, la figura apareció frente a nosotros. No tenía rostro, pero podía sentir su mirada fija en mí. Un pánico indescriptible me invadió, y caí al suelo, incapaz de respirar. Sara me gritaba que me levantara, pero no podía moverme. Sentía que algo tiraba de mí, algo que no era físico, sino una fuerza que venía de dentro,
como si mi voluntad se estuviera desvaneciendo. Y entonces ocurrió lo más aterrador. La figura comenzó a cambiar. Su forma se desmoronaba y se reconfiguraba hasta que ya no era una sombra amorfa, sino yo. Era mi reflejo, idéntico en todos los sentidos, pero sus ojos seguían siendo esos pozos oscuros y vacíos. Me miró, o eso parecía, y una sonrisa torcida se dibujó en su rostro, una sonrisa que no era mía, sino de algo más, algo que usaba mi cuerpo como un disfraz. Sentí que la realidad se fragmentaba a mi alrededor. ¿Era esa la verdadera yo? ¿O era yo la impostora? El bosque, la niebla, todo se desvanecía mientras esa cosa se acercaba, y lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento fue el frío que emanaba de su presencia, un frío que no era de este mundo. Cuando desperté, estaba sola. La niebla se había levantado, y el sol de la tarde se filtraba a través de los árboles. No había señales de mis amigos, ni de la cabaña, ni de la figura. Todo parecía un sueño, una pesadilla que se desvanecía con la luz del día. Pero sabía que no lo era. No del todo. Algo había cambiado en mí. Podía sentirlo en lo profundo de mi ser, una presencia que no podía expulsar. Me levanté, temblando, y comencé a caminar, sin saber a dónde iba, solo queriendo escapar del bosque, de lo que sea que hubiera dentro de mí. Finalmente, encontré el camino de regreso al coche, pero estaba sola. Mis amigos nunca aparecieron. Las autoridades buscaron, pero no encontraron nada. Se esfumaron, como la niebla. Volví a la ciudad, pero el frío, ese frío antinatural, nunca me dejó. Lo siento en mi piel, en mis huesos, como si algo dentro de mí estuviera esperando, acechando. Y cuando me miro en el espejo, a veces veo algo que no debería estar allí. Una sombra, una sonrisa torcida, un reflejo que no es mío. Y sé que no estoy sola. No realmente. El bosque me dejó ir, pero algo vino conmigo. Algo que siempre está ahí, en la oscuridad, en la niebla, esperando el momento adecuado para volver. Porque, aunque escapé, el bosque nunca me dejó ir del todo.